Se llamaba Mara Ellison, y llegó al rancho de Boone Ashford, con nada más que una yegua agotada y la ropa que llevaba puesta, perseguida por un pasado que no lograba dejar atrás. Era como el eco de una mujer, de cuna refinada pero desgastada hasta el alma, reducida a nervios y desesperación. Al ver al ranchero, un joven mestizo de sangre lakota cuyos ojos parecían contener toda la inmensidad hostil de la pradera, le pidió trabajo, lo que fuera. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Él estaba ahí, de pie, como una sombra recortada contra el cielo sangrante del atardecer, y le dio una respuesta que podía ser su salvación o su condena final. Tengo un trabajo para ti, pero solo si te casas conmigo antes de que se oculte el sol. El sol ardía como un martillo implacable sobre la tierra resquebrajada del territorio Dakota. Mara sentía ese calor no solo en la piel, sino en los huesos, como un fuego que igualaba el que traía dentro. Había cabalgado 3 días hacia el oeste, forzando a su yegua castaña, Perséfone, hasta casi desplomarse. Su elegante traje de montar ya no era más que harapos cubiertos de polvo y sudor seco. El moño pulcro con el que salió de St. Louis se había deshecho por completo, y su melena color castaño se le enredaba salvaje alrededor del rostro. Huyó de un hombre cuyo nombre era como una marca ardiente del mundo que abandonó, Grant Hollow. Un hombre de poder y fortuna cuyo encanto era un guante de terciopelo que escondía un puño de hierro. Su prometido. Un compromiso arreglado por su padre para unir fortunas. Para el mundo, Hollow era un pilar de la sociedad. Para ella, en la privacidad sofocante del noviazgo, era un carcelero disfrazado de caballero. La última cerradura fue cuando, con tono amable, él mencionó internarla en un sanatorio de descanso tras la boda. Un lugar para mujeres con constituciones delicadas y mentes sobreestimuladas. Mara sabía bien lo que significaba. Una jaula dorada donde la enterrarían viva. Así que huyó, llevándose solo a Perséfone, una cantimplora y una pequeña bolsa con unos pocos dólares. Ahora ya no le quedaba ni dinero ni agua. La yegua apenas podía sostener la cabeza. Respiraba con dificultad. La garganta de Mara era puro desierto, y su visión se nublaba con manchas negras. Fue entre el vapor del calor que divisó por fin señales de vida. Una casa baja, un granero robusto, algunos corrales dispersos y una columna de humo saliendo de una chimenea de piedra. Era un oasis en un océano de desesperación. Su última oportunidad. Al acercarse, una figura emergió del granero. Alto y ágil, se movía con una gracia inesperada para alguien nacido en tierra tan áspera. Llevaba pantalones de mezclilla y una camisa sencilla de algodón, con las mangas remangadas dejando ver unos antebrazos fuertes, piel de tono cálido, como bronce al sol. El cabello negro lo tenía atado con una tira de cuero. Era joven, quizás de 25 años, pero los ojos que se volvieron hacia ella parecían tener siglos. Eran oscuros, como tierra mojada tras una tormenta, y no mostraban bienvenida, solo una vigilancia inquietante. Mara se dejó caer de la montura, sus piernas ya sin fuerza. Se aferró al costado de Perséfone, el calor de la yegua su único consuelo. «No necesito agua», susurró con una voz quebradiza, casi como hojas secas arrastradas por el viento. «Para mi yegua». Él no dijo nada. Se acercó con pasos lentos, seguros. Pasó la mano por el cuello sudoroso del animal, levantó una de sus patas y examinó el casco. Luego observó la marca en el anca, una simple B de Beaumont. Sus ojos se clavaron en los restos de elegancia que aún colgaban de la mujer, en la desesperación que ella no podía ocultar. «La forzaste demasiado», dijo, sin juicio, solo afirmando lo obvio. Llevó la yegua al abrevadero junto al pozo. Sus movimientos eran precisos, como de quien ha hecho lo mismo 1000 veces. Perséfone bebió con avidez, sus costados inflándose y desinflándose. Mara la siguió.
su sombra alargada y espectral bajo el sol de la tarde. Gracias. Me llamo Mara, dijo sin mencionar el apellido por precaución. Él no respondió. Bombeó agua fresca del pozo y le ofreció una cazoleta. Fue lo más valioso que Mara había probado jamás. El líquido helado le devolvió algo de lucidez. Estoy buscando trabajo, dijo, las palabras brotando atropelladas antes de que el miedo le ganara. Sé cocinar, limpiar, remendar ropa. Trabajo duro, lo juro. No pido mucho. Solo un sitio donde quedarme y una paga mínima. El hombre se apoyó en el brocal del pozo, cruzando los brazos sobre el pecho. Su postura era relajada, pero sus ojos no lo eran. La escaneaban, no con deseo, sino como quien evalúa una res. Vio el moretón apenas visible en la sien, donde Grant Hollow la había agarrado días antes. Vio el miedo disfrazado de firmeza. Vio el tipo de tela, cara y desgastada. Las manos suaves, no hechas para fregar suelos. No eres cocinera ni sirvienta, dijo, su voz grave y pausada pero con filo. Eres una dama. Y las damas que vienen tan lejos están huyendo. De algo feo. O de alguien peor. El corazón de Mara retumbaba. Puedo aprender. Haré lo que sea que pidas, dijo. Él señaló los potreros lejanos con la cabeza. Esto es un rancho de caballos. El trabajo aquí es duro. Quiebra a hombres, ni hablar de las damas. La forma en que escupió esa última palabra fue como chispa en yesca seca. Entonces, que me quiebre, respondió ella, con una furia que la sorprendió. Es mi cuerpo el que ofrezco. No pido caridad. Pido un trabajo. Ella le respondió con voz firme, más fuerte de lo que esperaba de sí misma. Es mi propio lomo el que ofrezco. No estoy pidiendo caridad. Estoy pidiendo trabajo. Él guardó silencio. Solo se escuchaba el chirrido lejano del molino de viento y el sorbo desesperado de su yegua en el bebedero. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo del oeste con brochazos crueles de rojo y naranja. Él miraba esa luz como si leyera un presagio. Su rostro era una máscara. Me llamo Boone Ashford, dijo al fin. Sus ojos se clavaron en los de ella y esa mirada intensa la dejó inmóvil. Y tienes razón. No estás pidiendo caridad. Estás pidiendo protección. Mara se estremeció. Las palabras eran como un golpe seco. El hombre del que huyes, continuó él, bajando la voz, tiene recursos. Y tiene rastreadores. Hombres así no sueltan lo que consideran suyo. Una mujer sola, en un rancho, con un mestizo como dueño. Te encontraría en menos de una semana. El alguacil de Redemption Creek, Ely Granger, es buen hombre, pero el dinero manda. Tu prometido vendrá y te arrastrará de vuelta, y nadie moverá un dedo para impedirlo. Cada palabra era un clavo sellando su tumba. Él veía su situación con una claridad aterradora. La desesperación, fría y total, le subía por el pecho. Ya no había más caminos. Era el final. Pero hay una forma, añadió Boone, separándose del pozo. Se acercó, y Mara tuvo que levantar la cabeza para mirarlo. Olía a cuero de silla y al polvo seco de la llanura. Hay una ley en este territorio que ni siquiera los hombres como él se atreven a romper del todo. El matrimonio. Mara lo miró sin entender. ¿Qué está diciendo? El sol rozaba el horizonte. Su luz dorada y larga esculpía los pómulos de Boone como si fuera una estatua de bronce olvidada por los dioses. Tengo un trabajo para ti, dijo él, con una voz grave, sin una pizca de ironía ni dulzura. Ser mi esposa, eso te daría mi apellido, la protección del rancho y un respaldo legal que dificultaría mucho que él te toque. Hizo una pausa. Su mirada no titubeaba. Solo si te casas conmigo antes de que caiga el sol. El mundo se tambaleó bajo los pies de Mara. La propuesta era absurda, casi salvaje. Cambiar una jaula por otra. Él era un desconocido, un hombre con sangre indígena en un mundo que no perdonaba eso. Casarse con él sería romper para siempre con su antigua vida.
Pero entonces recordó la sonrisa helada de Grant Hollow, el brillo muerto de sus ojos cuando nadie lo veía. Pensó en el sanatorio, en ese silencio que sepulta a las mujeres, en la muerte lenta de su mente. Boone Ashford le ofrecía una jaula, sí, pero quizás, allá en medio de la nada, esa jaula tenía una puerta. Miró el sol, ya apenas un filo de fuego desapareciendo tras la tierra. Le quedaban minutos. ¿Por qué?, susurró con la voz temblorosa. ¿Por qué harías esto por una desconocida? Él no suavizó su expresión, pero algo pasó fugazmente por sus ojos. Cansancio, quizás. Porque sé lo que es que hombres como Grant Hollow vengan a quitarte lo que es tuyo, dijo. Esta tierra, este rancho, lo ven y lo codician. Me ven a mí y solo ven un estorbo. Una esposa, una familia. Me hace parecer más permanente, más civilizado, más difícil de borrar. Sonrió sin alegría. Tú necesitas un ancla, yo necesito un muro. Esto es un trato comercial, señorita Ellison. Nada más. El último destello del sol desapareció. El cielo se volvió púrpura, como un hematoma. Tenía razón. No era una propuesta de amor. Era un pacto de guerra firmado en la desesperación. Mara respiró hondo. El aire polvoriento le llenó los pulmones. Le sostuvo la mirada a ese hombre que sería su esposo, su patrón, su refugio, su carcelero. ¿Sí?, dijo. La palabra flotó entre ambos, frágil pero irrevocable. ¿Sí? Boone no sonrió. No le tendió la mano ni dijo palabras amables. Solo asintió con la cabeza como cerrando un trato de ganado. La frialdad del gesto era extrañamente reconfortante. Esto no iba de sentimientos, iba de sobrevivir. Mi capataz, Jed Pike, fue a Redemption Creek a por suministros, dijo Boone, ya con tono práctico. Volverá en menos de una hora. Él será testigo. El juez del circuito, un tal Thorne Blackmore, está alojado en la pensión. Es un borracho, pero su firma es legal. Iremos y lo haremos. Mara tambaleó. El peso de su decisión le caía de golpe. ¿Esta noche? La oferta fue antes del anochecer, le recordó él, aunque ya no quedaba sol. Solo una mancha naranja lejana en el horizonte. Mientras sigas aquí como mujer soltera, habrá preguntas. Mañana podría llegar un jinete enviado por Hollow. Para entonces, ya serás la señora Ashford. Será un hecho, tan firme como esta tierra bajo nuestros pies, dijo Boone Ashford, y se giró hacia el granero. Jed, llamó con voz seca. Desde la sombra de la sala de arneses apareció un hombre mayor, de cuerpo delgado y rostro arrugado como manzana seca. Sus ojos, de un azul pálido, no dejaban escapar ni un detalle. Se secó las manos en un trapo grasiento, mirando de Boone a Mara, y luego de vuelta, con una pregunta muda colgando en el aire. «Jet, ella es Mara Ellison», anunció Boone con voz firme. «Se queda. Ensilla 2 caballos. Vamos al pueblo». Las cejas espesas y grises de Jed Pike se alzaron de golpe. Sus ojos se posaron en el vestido sucio de Mara, en el cansancio que se le colgaba de los hombros como un manto viejo, en los finos huesos de su rostro marcados por la desesperación. Era un hombre de pocas palabras, pero su rostro decía todo, sospecha y desaprobación. Había visto mujeres como ella antes, tormentas con vestido, que llegaban con el viento y dejaban ruina tras de sí, pero solo gruñó. «La alazana para la dama, sí, y ensillaré mi garañón». Boone ya se alejaba hacia la casa sin decir nada más, dejando a Mara sola, bajo la mirada penetrante de Jed. «El patrón no es muy dado a recoger callejeras», murmuró el viejo, más para sí que para ella mientras iba hacia el corral. «Bueno, humanas, al menos». El mensaje era claro. Para él, Mara era algo salvaje, impredecible, no confiaba en ella, y ella tampoco confiaba en sí misma. Cuando Boone volvió, traía entre las manos un vestido azul de calicó limpio y sencillo, junto a unas botas usadas pero resistentes. Se los tendió.
Eran de mi madre. Deberían quedarte bien. Puedes cambiarte en la casa. Señaló la vivienda, una estructura sólida de madera gruesa, construida para resistir los vientos furiosos y los inviernos duros de la llanura. Mara entró sola. Por dentro, la casa era austera, limpia y muy masculina. Una chimenea de piedra ocupaba toda una pared. En el centro, una mesa larga con 4 sillas. Estantes llenos de libros desgastados. Shakespeare, Emerson, Thoreau, compartían espacio con manuales de ganadería y mecánica. Un equilibrio entre tierra y pensamiento. Así era él. En un cuarto pequeño, privado, se lavó la cara y las manos en una palangana de agua fresca. El vestido azul le quedaba un poco suelto en la cintura y corto de mangas, pero estaba limpio, entero. Como mudar de piel. Ya no era Cordelia, era Mara Ellison. Ya no huía. Estaba a punto de convertirse en esposa. Cuando salió, Boone y Jed ya la esperaban con los caballos ensillados. Boone la miró. Su expresión no cambió. Pero Mara creyó ver algo fugaz en su mirada, una chispa apenas perceptible al verla vestida con las ropas de su madre. Sin decir nada, él le tendió las riendas de la yegua alazana y montó su propio caballo, un imponente garañón negro, de ojos atentos e inteligentes. El trayecto a Redemption Creek transcurrió en silencio casi total, apenas roto por el repiqueteo de los cascos y el canto de los grillos. La luna había salido, redonda como moneda de plata en el mar de estrellas. El paisaje vasto, vacío, era tan hermoso que daba miedo. Mara se sintió como polvo, algo diminuto en medio de tanta inmensidad. A su lado, Boone cabalgaba con naturalidad. No parecía un extraño allí. Era parte del paisaje. Redemption Creek era apenas una calle polvorienta, bordeada por unas pocas construcciones de madera. La tienda general, una cantina, herrería, establo y pensión. Luz de lámpara se escapaba de las ventanas del salón, junto con el chillido de un piano y risas desentonadas. Era un pueblo aferrado al borde de la civilización. Boone desmontó frente a la pensión y amarró los caballos al poste. «Espera aquí». Entró. Mara, desde la ventana, lo vio hablar con un hombre corpulento, de cara roja y traje arrugado. Seguramente era el juez Thorne Blackmore. Al principio, el juez negó con la cabeza, pero Boone puso sobre la mesa una bolsa pequeña pero pesada. El cambio fue instantáneo. El juez agarró la bolsa, la ató y salió tras Boone. Apestaba a whisky barato y sudor. Tenía los ojos inyectados, pero brillaban con codicia viva. Miró a Mara de arriba abajo, con una sonrisa lasciva que la hizo encogerse. «Así que, Ashford, por fin te decides a casarte», balbuceó el juez con sorna. «Y vaya con la dama, aunque parece que la arrastraron por debajo de una carreta». Boone dio un paso, colocándose entre el juez y Mara. «Solo los papeles, Blackmore, y los votos». El juez se encogió de hombros y sacó un libro de cuero gastado y una pluma de su abrigo. Lo abrió sobre el lomo de la yegua de Mara, que se agitó nerviosa. Está bien, no te pongas quisquilloso». Nombre del esposo, Boone Ashford. «¿Y tú, muchachita?» «Mara Ellison Ashford», dijo ella. El apellido le supo extraño, pesado, ajeno aún. El juez gruñó mientras escribía. «Jed, tú eres el testigo». Jed Pike, que había estado en silencio, simplemente asintió. «Por la autoridad que me confiere el territorio de Dakota», dijo el juez con una tos teatral. «¿Aceptas tú, Boone Ashford, a esta mujer, Mara Ellison, como tu esposa legalmente reconocida?» La voz de Boone fue firme y serena bajo el fresco de la noche. «Sí, acepto». El juez, con los ojos enrojecidos, se volvió hacia ella. «¿Y tú, Mara Ellison? ¿Aceptas a este hombre, Boone Ashford, como tu esposo legítimo?» Era el borde del abismo, el instante que lo cambia todo. Mara lo miró. Su rostro, bañado por la luna, era una máscara impenetrable.
No le ofrecía un corazón, sino un escudo. No le prometía un hogar, sino un apellido. Pero era más de lo que había tenido una hora atrás. Era una oportunidad. Sí. Acepto, susurró. Pues ya están casados, declaró Thorne Blackmore, cerrando el libro de golpe. Con eso basta. Guardó la pluma y se giró sin ceremonia, ya pensando en su próxima copa. No hubo anillo. No hubo beso. No hubo discurso. Solo un garabato borracho en un libro polvoriento sobre el lomo de una yegua. En un pueblo al borde de la nada. Estaba casada. El regreso al rancho fue aún más silencioso. La realidad pesaba como plomo. Se había unido para siempre a un extraño. Un hombre que muchos consideraban menos hombre por su sangre. ¿Qué demonios había hecho? Al llegar, Boone desmontó y tomó las riendas de su yegua. Jed se encargará de la alazana, dijo. Tú deberías descansar, señaló hacia la casa. Hay 2 habitaciones. La de la izquierda era de mi madre, ahora es tuya. Le ofrecía un cuarto separado. Ese gesto tan pequeño fue un alivio inmenso. Le recordaba que esto no era amor, era un trato. Gracias, murmuró ella. Él solo asintió y llevó los caballos hacia el granero. Su silueta robusta se recortaba bajo el cielo estrellado. Mara entró en la casa. La habitación era pequeña, simple. Una cama estrecha cubierta por una colcha remendada, un ropero de madera y una palangana para lavarse. Una sola ventana daba al llano oscuro. Era más celda que dormitorio, pero estaba a salvo. Por primera vez en días, pudo respirar sin el temor de ser perseguida. Se tumbó sobre la cama, sin siquiera quitarse el vestido. Estaba demasiado agotada. Ya no era Mara Ellison, la prometida de un hombre poderoso. Ahora era la esposa de un extraño. Había cambiado un abismo por otro. Y mientras el sueño la vencía, no sabía si acababa de salvarse o de condenarse por completo. Los primeros días del matrimonio de Mara fueron una danza muda de convivencia. Boone era un fantasma en su propia casa. Se levantaba antes del alba y salía sin ruido. Cuando ella despertaba, él ya estaba lejos. Pasaba el día en el campo con Jed Pike, un muchacho mexicano llamado Caleb Hurst, y un anciano taciturno apodado Roy Cutter. Eran pocos, pero leales. No juzgaban a Boone por su sangre, sino por su carácter. Mara, decidida a cumplir su parte, se lanzó de lleno al trabajo. Aunque la casa estaba limpia, no había tenido una mano femenina en años. Abrió ventanas, sacó el polvo, fregó los pisos hasta que brillaron, y se enfrentó al montón de costura abandonada que encontró en un cesto. Descubrió una despensa bien surtida y, usando un viejo recetario, comenzó a cocinar. Su primer estofado fue un caldo aguado y sin gracia. Esa noche, Boone llegó cubierto de polvo, rendido. Lo comió sin decir palabra, sin expresión alguna. El silencio en la mesa era tan denso que casi podía cortarse. Eran esposos solo de nombre, 2 desconocidos bajo el mismo techo, separados por un abismo de silencios. La segunda noche, sus galletas eran duras como piedras. La tercera, quemó los frijoles. Cada error era una vergüenza. Estaba confirmando lo que él ya sabía. Era una señora inútil. Pero siguió adelante, con la mandíbula apretada por una terquedad que ni sabía que tenía. Al cuarto día, mientras amasaba pan con manos cansadas, vio algo que la heló. Una nube de polvo en el horizonte. No era la nube liviana de Boone y sus hombres. Era más grande, más deliberada. 2 jinetes avanzaban con paso firme hacia el rancho. El miedo la atravesó como un cuchillo helado. Él los había encontrado. Corrió hacia la puerta, el corazón golpeando contra sus costillas. Miró hacia los campos. Boone estaba lejos, muy lejos para verla. Estaba sola. Los jinetes se acercaron. Eran 2 hombres corpulentos, de rostros duros. Llevaban cuero caro y revólveres Colt bien sujetos a la cadera. El que iba al frente tenía un rostro afilado, cruel. Una cicatriz le cruzaba la ceja izquierda. Detuvo su caballo a unos metros del porche.
Sus ojos, pequeños y duros, recorrieron a Mara con desprecio. «Buscamos a una mujer», gruñó. «Una tal Mara Ellison, que pasó por aquí montando una yegua exhausta. Tenemos razones para creer que la están escondiendo aquí», dijo el hombre, con voz seca. Mara Ellison apretó el delantal con las manos temblorosas. Su primer impulso fue correr, esconderse, pero recordó las palabras de Boone. «Serás la señora Ashford». Un hecho, tan firme como esta tierra. Alzó el mentón y rezó para que su voz no traicionara el terror que la invadía. «Aquí no hay ninguna Beaumont», respondió con firmeza inesperada. El hombre sonrió con una mueca desagradable. «Ah, ¿no? ¡Qué curioso! Usted coincide con su descripción hasta en los detalles. El señor Grant Hollow está muy preocupado por ella. Ofrece buena recompensa por su regreso sano y salvo». Se inclinó sobre el pomo de su silla de montar. «Quizá usted misma quiera reclamar esa recompensa, señora. Nos evitaría muchos problemas. Mi nombre es Mara Ellison Ashford», dijo ella cargando la voz de hielo. «Este es el rancho de mi esposo. Creo que se han equivocado de lugar». El segundo jinete soltó una carcajada ronca, de esas que raspan la garganta. «Ashford, te casaste con ese mestizo. Tenías prisa, ¿eh?» El insulto dirigido a Boone encendió en ella una furia inesperada. Pero antes de que pudiera responder, otra voz cruzó el aire, cortante como filo de navaja. «¿Hay algún problema aquí?» Boone Ashford se había acercado sin hacer ruido, su garañón negro moviéndose como sombra sobre la hierba seca. En sus manos llevaba un rifle Winchester. El culata descansaba en su muslo, pero el cañón apuntaba en dirección general a los intrusos. Jed, Caleb y Roy Cotter estaban desplegados tras él, con expresiones serias y armas listas. El jinete principal se enderezó en la silla. Su mano voló instintivamente hacia su revólver. «Venimos en nombre del señor Grant Hollow. Buscamos a su prometida». «Están mal informados», dijo Boone con voz baja y peligrosa. «Esta es mi esposa, la señora Ashford, y ustedes están invadiendo mi propiedad». El hombre, cuyo nombre ella sabría después que era Rafe Maddox, el capataz de Hollow, torció la boca en una mueca burlona. Un papel firmado por un juez borracho en un pueblo perdido no significa nada. Para Grant Hollow, esa mujer es de su propiedad, y viene por lo que es suyo. «Ella no es una posesión», replicó Boone, apretando el rifle hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Es mi esposa, y la ley aquí, incluso en estas tierras, lo reconoce». Hizo una pausa. «Se los digo por última vez. Salgan de mis tierras». Los ojos de Rafe se entrecerraron, brillando con rabia contenida. Era un hombre acostumbrado a conseguirlo todo con violencia y amenazas. Miró a Boone, a sus hombres, y luego a Mara, de pie en el porche. Calculaba. 4 hombres armados contra 2. No podía ganar fácilmente. «Esto no ha terminado», escupió, lanzando saliva con tabaco cerca del caballo de Boone. «Grant Hollow sabrá de esto. Él no olvida y no perdona». Le lanzó una última mirada venenosa a Mara, giró las riendas de su caballo y se alejó a galope, seguido de su compañero. El polvo que dejaron flotaba en el aire como una amenaza muda. El silencio se rompió. Mara sintió que las rodillas le flaqueaban y se aferró a la barandilla del porche. Los hombres bajaron sus armas. El alivio era evidente en sus rostros. Boone desmontó y caminó hacia ella. Se detuvo al pie de los escalones. Su rostro era de piedra, pero sus ojos hervían con una furia contenida. «¿Estás bien?», preguntó. Ella solo asintió. No podía hablar. Había enfrentado a los lobos de Hollow, y con la ayuda de Boone, había resistido. Pero eso apenas era la primera batalla. Las palabras de Rafe aún retumbaban en su mente. Esto no ha terminado. Esa noche, el silencio durante la cena era distinto. Ya no era incómodo ni hueco. Era denso, cargado con todo lo que había pasado.
Mara había preparado estofado de pollo con bollitos. Esta vez, le salió perfecto. Los bollos estaban esponjosos. Había encontrado el ritmo en la cocina, así como empezaba a encontrar algo parecido a equilibrio en su nueva vida. Boone comió en su silencio habitual, pero ella notó que la miraba más de una vez. Cuando terminaron, no se levantó enseguida como siempre. «Hoy fuiste valiente», dijo él, con una suavidad que la sobresaltó. «Tenía miedo», admitió ella en un susurro casi inaudible. «La valentía no es ausencia de miedo», respondió él, mirándola directo a los ojos. «Es actuar a pesar de él. Te mantuviste firme. Usaste mi nombre como el escudo que debía ser». Por primera vez, Mara vio más allá del ranchero estoico. Vio a un hombre que entendía de miedo y coraje, que los había enfrentado muchas veces. «Él no se rendirá», dijo ella con el temor regresando. «Grand Hollow no acepta perder. Volverá». «Lo sé». Boone asintió con la mandíbula apretada. «No volverán a atacarte de frente. No todavía». «Será más astuto que eso», dijo Boone, su voz con un peso que no dejaba lugar a dudas. «Vendrá por mí». La implicación era clara como el cielo del norte. Grand Hollow intentaría destruirlo para llegar a ella. Mara ya no era solo una mujer que había huido. Ahora era la chispa de una guerra entre dos hombres decididos y peligrosos. Su fuga desesperada por la libertad no solo la había puesto en riesgo a ella, sino también a ese hombre, a su hogar, y a los pocos que le eran leales. La culpa se le asentó en el estómago como una piedra fría. «Lo siento», dijo ella. Esas dos palabras no eran suficientes. «He traído problemas a tu puerta». Boone la miró en silencio durante un largo momento. Sus ojos oscuros buscaron su rostro, sin parpadear. «Los problemas ya estaban aquí», murmuró al fin, como quien recuerda una verdad vieja. «Hombres como Hollow llevan generaciones intentando arrebatarnos estas tierras. Tú no causaste esta guerra, Mara. Eres solo la batalla más reciente». Era la primera vez que usaba su nombre desde la noche de la boda. Bajo la tenue luz del quinqué, con la inmensidad oscura de la pradera presionando las ventanas, había algo diferente en la forma en que lo dijo. No era solo un nombre, era una aceptación. Un reconocimiento de que ya no eran dos desconocidos con un trato firmado, sino dos aliados, en una guerra que apenas comenzaba. El enfrentamiento con Rafe Maddox lo había cambiado todo. El pacto silencioso entre ellos ahora estaba sellado en peligro compartido. Y el rancho lo sentía. El aire era otro. El ceño de Jed Pike se había suavizado, como si le naciera un respeto que no se decía en voz alta. Caleb Hurst, el joven muchacho, empezó a saludarla con una sonrisa tímida. Hasta el gruñón de Roy Cutter se quitaba el sombrero cuando ella le llevaba agua a los corrales. Ya no era solo la esposa rara del patrón. Ahora era la mujer que enfrentó a los hombres de Hollow sin titubear. Boone, también, comenzó a cambiar. Aún mantenía la distancia, pero ahora hablaba más. Sus palabras ya no eran solo órdenes prácticas. Le contaba sobre los caballos. Le explicaba qué potros tenían mejor temperamento, qué línea de sangre era más fuerte. Desde el porche, le señalaba las tierras lejanas, las colinas de la mandíbula del lobo al este, el río serpiente que cruzaba el valle sur. A su manera callada, le estaba mostrando su mundo, el mundo que estaba dispuesto a defender. Una semana después de la visita de Rafe, se hizo inevitable ir al pueblo por provisiones. «Voy a montar hasta Redemption Creek», anunció él. «Debería ir contigo», dijo Mara de inmediato. «Si vamos a hacer que este matrimonio parezca real, debemos dejarnos ver juntos». Boone se quedó pensativo. La gente del pueblo puede ser cruel. No confían en forasteros, y mucho menos en alguien que se casó conmigo. «He enfrentado al capataz de Grand Hollow», replicó ella con una dureza nueva en la voz. «Creo que podré soportar el chisme de unos tenderos». Una leve sonrisa, apenas un suspiro en sus labios, le cruzó el rostro.
Una rareza. Y por eso, aún más impactante. Está bien, prepárate en 1 hora. Montar junto a Boone hacia Redemption Creek, a plena luz del día. No se parecía en nada a su primera visita desesperada bajo la luna. A plena vista, el pueblo parecía más pequeño, más polvoriento y mucho más crítico. Mientras avanzaban por la calle principal, se abrían cortinas, los hombres dejaban de hablar, las mujeres se agrupaban en racimos de cuchicheos. Mara sentía las miradas como agujas, curiosas, juiciosas, crueles. Los ojos de todos también se posaban en Boone, algunos con miedo, otros con envidia, otros con esa mezcla de desprecio y respeto que no sabían cómo procesar. Era un hombre que no encajaba en sus casillas. Era nativo, sí, pero dueño de tierras fértiles. Sabía leer, escribir, y se movía con más dignidad que cualquiera de ellos. Y ahora, tenía una esposa blanca, una dama por su aspecto. Eso era para ellos el pecado más grande. Mara se mantuvo erguida, la espalda recta, la cabeza alta, fingiendo una seguridad que no sentía. A su lado, Boone avanzaba firme, con la mirada fija al frente. Pero ella notaba la tensión en sus hombros. La primera parada fue la tienda general, un local abarrotado que olía a granos de café, cuero curtido y pescado seco. Nolan Creed, el encargado, un calvo de pocas palabras, les dio apenas un gesto de cabeza. Ni siquiera miró a Boone a los ojos. Mientras él dictaba su lista, harina, sal, café, municiones, Mara recorrió los estantes. Fue entonces cuando una mujer de cara avinagrada, con 2 niños colgados de la falda, se le cruzó con toda la intención. «Perdone», dijo Mara con educación. La mujer la miró de arriba a abajo con asco. Se le curvó el labio con desdén. «Tenga más cuidado, señorita», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Algunas no estamos acostumbradas a compartir el pueblo con gente como ustedes». La tienda entera se quedó en silencio. El comentario era un veneno doble, contra Mara y contra su matrimonio. Ella sintió el rubor subirle por las mejillas, pero antes de que pudiera decir algo, una voz cantarina y cálida rompió la tensión. «No le hagas caso a Edith Lane», dijo aquella voz. «Tiene mal genio desde que el cerdo de su marido se escapó con una jabalina salvaje». Mara giró. Una mujer pelirroja, con ojos verdes como hoja mojada, la observaba desde el otro lado del mostrador. El cabello lo llevaba recogido en alto, y su vestido, más atrevido que lo usual, dejaba claro que no venía a rezar. Era Lacey Boone, dueña del salón frente a la tienda, y sin duda, la reina no oficial de Redemption Creek, tanto en sociedad como en lo no tan social. Lacey le guiñó un ojo a Mara, con complicidad de mujer que sabe sobrevivir. «No les hagas caso, querida», dijo Lacey Boone, con una sonrisa ladeada. «Lo que pasa es que están verdes de envidia, porque Boone Ashford es el único hombre en este territorio que puede leer un libro y lazar un toro en el mismo día. Te llevaste al mejor de todos». Luego se volvió hacia la enfurruñada Edith Lane. «Y dime, Edith, ¿no te escuché la semana pasada quejándote de que la carne del rancho Circle T estaba tan dura que servía para limpiarle los dientes a un caballo? La carne de Ashford es la mejor de toda la región. Quizá deberías pensar a quién estás insultando». Edith, acorralada y derrotada, recogió a sus hijos y se marchó de la tienda sin decir palabra. El resto de los clientes de pronto se interesaron muchísimo en los frascos de especias o en los sacos de avena. Lacey Boone había desactivado la tensión con una frase y una sonrisa. «Gracias», dijo Mara, sinceramente agradecida. «No lo menciones», respondió Lacey, agitando la mano como si espantara una mosca. «Este pueblo necesita que le remuevan las tripas de vez en cuando». «Bienvenida a Redemption Creek, señora Ashford. Es un gusto al fin conocerte», le lanzó a Boone una mirada amistosa y cargada de historia. «Lacey», asintió él, en tono neutral. No hacía falta decir más. Había un entendimiento tácito entre ellos, algo que venía de tiempo atrás y que resistía los prejuicios del pueblo. Al salir de la tienda,
Boone amarró las provisiones a la mula de carga. «Parece imponente», comentó Mara en voz baja. «Lazy Boone juzga a las personas por lo que llevan en la cabeza y en el corazón», dijo Boone, «no por el color de su piel. Y eso es raro en esta parte del país. Es una mujer justa». La última parada fue en The Copper Creek Law. El alguacil, Eli Granger, era un hombre alto, de rostro cansado, bigote desganado y ojos de quien ha visto demasiado. Saludó a Boone con un leve movimiento de cabeza, sin simpatía, pero sin hostilidad. «Ashford», dijo seco. «Sheriff», respondió Boone. «Quiero informarle formalmente que 2 hombres, jinetes de parte de Grand Hollow, entraron a mis tierras la semana pasada. Amenazaron a mi esposa y a mi propiedad». Eli Granger suspiró, llevándose una mano a la nuca. «Ya me enteré», dijo con cansancio. «Rafe Maddox estuvo ayer por el pueblo, haciendo preguntas, repartiendo dinero». Miró a Mara con cierta lástima. «Te has metido en una situación complicada». «Mi esposa está justo donde debe estar», interrumpió Boone, su voz firme como hierro. «En su hogar. Y espero que la ley lo reconozca». «La ley reconoce muchas cosas», replicó el sheriff, con resignación en los ojos. «Reconoce tu acta de matrimonio, sí. Pero también reconoce el peso del oro de Grand Hollow. Ese hombre es dueño del banco, tiene hipotecas de medio pueblo, y el oído del gobernador territorial. Yo soy solo un hombre con una estrella en el pecho. Haré lo que pueda, pero te aviso, ten cuidado. Hollow es como una serpiente de cascabel. Se enrolla, espera, y ataca cuando menos lo esperas». Aquella advertencia fue más escalofriante que cualquier amenaza abierta, porque hablaba de un peligro más profundo. El tipo de corrupción que convierte la ley en arma. El camino de regreso al rancho fue silencioso. Las palabras del sheriff pesaban como nubes bajas entre ellos. Las miradas y cuchicheos del pueblo habían sido incómodos. Pero el cansancio en la voz de Granger, ese derrotismo, fue lo verdaderamente aterrador. Estaban solos. Esa noche, una tormenta llegó desde el oeste. La lluvia golpeaba los cristales. El viento aullaba por las esquinas de la casa como si buscara grietas para entrar. Mara, acostada en su cama, escuchaba el rugido de los truenos, sintiéndose parte de esa furia. Su vida se había vuelto una tormenta, y ella estaba justo en el ojo. Un trueno sacudió las paredes, se incorporó de golpe, el corazón le galopaba. Oyó algo en la sala. No era el viento, era un quejido. Humano, doloroso. Tomó un candelabro y salió sigilosamente. La sala estaba en penumbra, iluminada apenas por las brasas moribundas de la chimenea. Allí estaba Boone, sentado a la mesa, sin camisa, una botella de whisky y un trapo sucio a su lado. En la luz temblorosa, Mara vio las cicatrices. Una red de marcas antiguas cruzaba su espalda ancha y poderosa. Pero lo que la hizo correr fue la herida nueva. Un tajo largo y feo en su costado, sangrando lento. «¿Qué te pasó?», exclamó acercándose con horror. Boone se giró, sorprendido. Su rostro estaba tenso de dolor. «No es nada», respondió. «Un toro rompió la cerca. Me alcanzó cuando la reparaba». «No es nada», replicó ella con tono alarmado. «Estás sangrando». Le quitó el trapo de las manos. «Esto está sucio. ¿Dónde tienes las cosas de curación?». Él parecía asombrado por su determinación, pero señaló un baúl pequeño en la esquina. Mara fue directa. Encontró ácido carbólico, vendas limpias, pomadas. Su madre, tan estricta, había insistido en que aprendiera enfermería, un saber que Mara había despreciado. Ahora se lo agradecía con el alma. «Esto va a tarder», avisó, con voz suave. Limpió la herida con cuidado. Sus dedos se movían con firmeza y ternura. Él soltó un silbido de dolor, pero no se apartó. A medida que trabajaba, sus dedos rozaban la piel caliente de Boone. Firme, viva.
tan distinta del terreno lleno de cicatrices. Un estremecimiento la recorrió. No era miedo, era cercanía. Un momento de verdad entre dos que ya no eran desconocidos. Estaba curando la herida de su esposo. Él no dijo nada mientras ella vendaba su costado. Solo se oía su respiración, lenta y pesada, y el rugido lejano de la tormenta azotando la casa. El aire entre ellos estaba cargado de cosas no dichas. Mara sentía el calor de su piel, el aroma limpio de la lluvia mezclado con el agrio perfume del whisky. Cuando terminó de atar la venda, sus manos se demoraron apenas un segundo más de lo necesario sobre su cintura. «Gracias», murmuró Boone, su voz un susurro grave. «Debiste decirme», respondió ella con dulzura, su enojo disolviéndose en una emoción más densa, más difícil de nombrar. «No tienes que enfrentarlo todo solo». Él se volvió hacia ella por completo. Sus ojos oscuros la buscaron en la penumbra. Las murallas invisibles entre ellos se derrumbaron con el viento que soplaba afuera y la intimidad de ese instante compartido. Él ya no era solo su protector, tampoco un socio de negocios. Era un hombre herido y orgulloso. Y ella, su esposa, extendió la mano, dudó un instante, y luego sus dedos trazaron suavemente la línea de su mandíbula. Un roce tembloroso, no posesivo, sino como quien pide permiso. Le recorrió un escalofrío. No era miedo. Era el comienzo de algo frágil, algo verdadero. Esa noche, cuando Mara curó a Boone, los muros entre ellos se disolvieron. En los días tranquilos que siguieron, comenzaron a hablar de sus vidas. Él le contó sobre su padre escocés, un trampero de pieles, y su madre Lakota, que le enseñó a vivir entre dos mundos sin perderse en ninguno. Ella le habló de su infancia, criada como un adorno precioso en una jaula de oro, valorada por su belleza pero nunca por su mente. Y así, entre charla y silencio, algo más profundo que un contrato comenzó a crecer. Decidida a ser una compañera real, Mara insistió en aprender los ritmos del rancho. Aprendió a montar con firmeza y aunque no tenía la fuerza de los hombres, su mente rápida encontró su sitio. Al revisar los libros contables, un desastre de papeles sin orden, descubrió años de robos silenciosos. Compradores que pagaban menos de lo debido. Un agente de transporte que cobraba de más. Se dedicó a organizar las cuentas con una eficacia feroz. Demostró que lo estaban estafando sistemáticamente. Boone, al ver su trabajo, la miró con respeto genuino. Él tenía fuerza, pero ella tenía una herramienta diferente, una que él no podía permitirse ignorar. La nueva alianza fue puesta a prueba cuando un peón entró galopando al rancho, gritando que el caballo de Boone había caído en un paso rocoso, atrapándolo. Mara no dudó. Mandó a un jinete a buscar al doctor y ella misma cabalgó al cañón. Allí lo encontró, atrapado bajo su magnífico garañón, su pierna destrozada y el caballo moribundo. «Mara, tienes que dispararle», jadeó él, los dientes apretados de dolor. Con lágrimas nublándole los ojos, levantó el revólver que él mismo le había enseñado a usar. El disparo retumbó como un sollozo final. Durante la semana siguiente, ella fue su enfermera incansable. Cuidó su cuerpo roto mientras su mente vagaba entre fiebre y delirio. Una noche, él le tomó la muñeca con fuerza. Sus ojos, perdidos. «¿Por qué tú no...?» susurró. Creía verla a su madre. «No, Boone», respondió ella en voz baja, con el corazón hecho nudo. «Soy Mara, tu esposa». Sus ojos se despejaron. La fiebre se rompía. Y en ese instante, él la vio de verdad, no como parte de un contrato, sino como la mujer que lo había defendido, sostenido. Y ahora, lo devolvía a la vida. Su mano se aflojó, su pulgar rozando su piel. Ya no había líneas que dividieran su pacto desesperado. Solo quedaba la verdad profunda de un matrimonio real. La recuperación fue lenta. Boone no pudo salir del rancho, pero la quietud forzada fortaleció su vínculo con Mara. Pasaban los días hablando en voz baja, planeando juntos, pero la paz fue breve.
Grant Hollow no atacó con balas, lo hizo con oro. Cortó las rutas de suministro. Presionó al banco de Redemption Creek para cancelarles el crédito. Compró al agente de transporte. Era un asedio silencioso, deliberado, un cerco para hacerlos rendirse. El golpe final llegó una tarde sofocante. Un abogado engominado, llegado desde la capital territorial, apareció escoltado por Rafe Maddox y sus matones. Le entregó a Boone una orden judicial. Grant Hollow había comprado legalmente los derechos del río Serpiente, que bordeaba sus tierras. Ya no podían usar el agua. El río era ahora propiedad privada. Ashford, dijo Rafe, con una sonrisa torcida a sus ojos deteniéndose en Mara. Mr. Hollow está listo para recuperar lo que es suyo, incluyendo a su prometida. Este es nuestro hogar, replicó Mara, la voz vibrando de rabia. Y yo soy su esposa. Rafe soltó una carcajada. Tienen hasta el anochecer de mañana para irse, advirtió. Después de eso, haremos valer la orden del juez. El desánimo cayó sobre el rancho como una nube negra. Pero Boone, apoyado en su muleta, se negó a rendirse. Mi padre no murió por estas tierras para que yo se las entregue a un tipo como Hollow, dijo ante sus pocos hombres. Él tiene la ley, pero nosotros tenemos la tierra. Le daremos la pelea que busca. Su valentía fue una chispa que quemó el miedo. Con su conocimiento del terreno, Boone planeó la defensa desde el porche. Dibujó un mapa en el polvo. Usarían el cañón estrecho, único acceso al río, como trampa mortal. Al caer el sol al día siguiente, los 12 jinetes de Rafe entraron al cañón, confiados, y la trampa se cerró. Desde las alturas, donde Jed Pike y Roy Cutter estaban apostados, estallaron los disparos. El caos se desató. Boone, firme junto a la casa, disparaba con una precisión implacable. Uno de los atacantes logró romper la línea y se lanzó hacia el porche. Fue Mara Ellison quien alzó el rifle y disparó sin titubear. Lo detuvo en seco. Pero Rafe Maddox, furioso, localizó a Boone Ashford en su posición vulnerable y cargó, disparando a quemarropa. Boone, limitado por su pierna rota, no pudo girar el rifle a tiempo. Justo cuando Rafe lo alcanzaba, un único disparo limpio resonó desde la oscuridad. Maddox cayó del caballo con un gruñido ahogado. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Los pistoleros restantes huyeron. Desde la dirección del pueblo apareció Ely Granger, el sheriff, con el fusil aún humeante entre las manos. Uno tiene que trazar una línea en algún lado, dijo con cansancio. Grant Hollow la cruzó. El asesinato es un asunto federal. Esto se acabó, Boone. Has ganado. El amanecer se alzó sobre una tierra marcada por la violencia de la noche. Ely Granger se llevó el cuerpo de Rafe Maddox y a los heridos al pueblo. Aseguró que, con un asesinato federal en juego, la influencia de Grant Hollow había llegado a su fin. La guerra había terminado. Mientras Jed Pike y los demás trabajaban para borrar las huellas del combate, el rancho cayó en un profundo silencio. Era el silencio de los que sobreviven. Dentro, Mara curaba un rozón en el brazo de Boone. Él estaba agotado, pero su espíritu seguía entero. Tras ayudarlo a acostarse, él cayó en un sueño profundo y sanador. Mara, sin embargo, salió al porche. Miró el sol elevarse sobre esa tierra que, alguna vez, le pareció un paraje salvaje y temible. Ahora era su hogar. Un lugar que había defendido con uñas, alma y corazón. Pensó en el día en que llegó. Una fugitiva desesperada, haciendo un pacto con un extraño bajo la luz moribunda del atardecer. Tú necesitas un ancla, y yo, una muralla, le había dicho él. La muralla resistió, y el ancla se convirtió en el puerto de su alma. El hombre con quien se había casado por miedo. Era ahora el hombre al que amaba. Esa misma tarde, volvieron a sentarse en el porche. El sol teñía el cielo con tonos suaves, muy distintos al rojo violento del día de su boda.
La primera vez que nos sentamos aquí, comenzó Mara con voz firme. Me ofreciste un trabajo, y las condiciones eran que me casara contigo antes del anochecer. Le sostuvo la mirada, el corazón latiendo fuerte. Ahora el sol se está poniendo otra vez. El peligro ya pasó. Nuestro trato se ha cumplido. Debía darle la opción. Eres libre de tu obligación. Si deseas que me vaya, lo entenderé. Boone guardó silencio largo rato. Miró el último rayo hundirse tras el horizonte. Cuando te hice aquella propuesta, te dije que era solo un negocio, dijo con voz grave. Pero ya no es verdad. Extendió su mano y cubrió la de ella. Te dije que necesitaba una muralla, pero estaba equivocado. Una muralla aísla. Lo que este rancho necesitaba, lo que yo necesitaba, era una compañera. Tú no solo le diste estabilidad a este lugar, Mara, le diste alma, lo hiciste un hogar. Sus ojos sinceros la sujetaron como raíces a la tierra. El trato está cumplido, repitió en voz baja. Así que hagamos uno nuevo, no por desesperación, sino por elección. Apretó su mano. Quédate, no como escudo, no como socia. Quédate como mi esposa de verdad. El último resplandor desapareció, y en la penumbra nació una nueva promesa. No era una promesa de supervivencia, sino de vida. Una vida tejida no por un contrato, sino por un amor que había crecido en silencio, con terquedad, entre la dureza y belleza de la pradera. Al mirar al hombre que ya no era solo su esposo por papel, Mara vio su hogar. ¿Sí?, susurró. Esa palabra lo decía todo. Todo lo que al principio no pudo decir. Sí, Boone, me quedaré. Y así, la historia de Mara Ellison y Boone Ashford, que comenzó con un pacto desesperado al caer el sol, encontró su verdadero comienzo en la promesa silenciosa de un nuevo amanecer. No fue un amor a primera vista, fue algo más real, más profundo. Un amor forjado al calor del oeste salvaje, hecho de peligro compartido, respeto mutuo y la certeza de que dos almas solitarias pueden unirse para formar algo indestructible. Juntos, enfrentaron la avaricia de un hombre poderoso y los prejuicios de un mundo pequeño, y demostraron que un hogar no es solo tierra, es un refugio que uno construye en el corazón del otro. Su historia se volvió leyenda en el territorio, un susurro entre fogatas, una prueba de que, a veces, los comienzos más extraños llevan a los amores más verdaderos. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.